¿Cuál es el mejor equipo italiano? Hoy vamos a estar hablando sobre los mejores equipos de la Serie A, el mejor equipo en la actualidad, los mejores equipos de la historia, el mejor equipo italiano en Italia, el mejor equipo italiano en Europa, y redondeando eso yo creo que vamos a poder sacar una conclusión sobre cuál es el mejor equipo italiano de la historia. Yo se los digo de una vez, la cosa está entre Inter, Juventus y Milan, pero para mí el Inter no entra en esta conversación. Muchachos, ¿ustedes qué piensan? 100% Félix. Creo que se puede partir en dos. Siento que en Italia, a nivel de Serie a nivel nacional, la Juventus creo que no tiene competición. Y a nivel internacional, 100% el Milan, y nos los demuestran los títulos. Sí, totalmente, muchachos, ¿no? Yo creo que el Milan es el amplio ganador en esta categoría en cuanto a competiciones internacionales, ¿no? Y la Juventus, en cuanto a la liga doméstica, es el mejor equipo también de Italia en ese sentido. Sin lugar a dudas, sus títulos lo avalan, las temporadas consecutivas que tiene dominando, ¿no? Eso es algo que, bueno, no han logrado Milan ni Inter tampoco, ¿ok? Y eso es importante destacarlo. Al igual que en Europa, lo que ha hecho el Milan no lo ha logrado ni el Inter ni la Juve, y eso también es importante. Por supuesto, primero queremos darle las gracias a la Universidad Monte Ávila por prestarnos los espacios para grabar este podcast. Se está grabando desde una de las cabinas de Radio UMA. En los controles nos acompaña Naudi García y, bueno, como siempre, Angelo Chambotti, Gustavo Silva y Félix Ayueda. Muchachos, vamos a empezar por el principio, ¿no? Sí, correcto. Ya hablamos de las ligas en un episodio anterior. Sí. Y una de las grandes diferencias que tiene la liga italiana con las otras ligas, las 5 grandes ligas europeas, es que tiene 3 pesos pesados. Sí, total. Sí. Y bueno... 3 campeones de Europa. 3 campeones de Tres Europa. campeones de Europa. Sí hay campeones europeos en las otras ligas. Total. Y muchos, pero... Premier, sobre todo, domina la categoría, ¿no? Sí, pero esta paridad en títulos, digamos, este peso Sí, que sí. vemos particularmente en la liga italiana, no lo vemos en otras ligas. Sí. Entonces yo creo que una buena forma de empezar sería, bueno, comparar los títulos, porque Correcto. para hablar de los mejores hay que Claro. hablar de títulos, que es lo que cuenta Claro, siempre al claro, final. La Juventus, a diferencia de Milan e Inter, bueno, tiene una cantidad de títulos abismales, 71 en total, 36 ligas, 15 Copa Italia, 9 Supercopas de Italia. Esas tres competencias que son las italianas, la Juventus es el máximo ganador en todas. Sí. En la Liga, en la Copa y en la Supercopa. Tiene 2 Champions League con 9 finales jugadas, 7 perdidas. Es el equipo que más finales de Champions ha perdido. Sí. Tiene 3 Europa League con 4 finales. Ahí vemos que a la Juventus le va un poquito mejor en la Europa League, en ese... Que no la gana también desde hace rato. Sí, bueno, tampoco las juegas de hace rato, Por eso. claramente. Sí, bueno, sí. la última vez que la jugó... Fue cuando regresaron de la Serie B. No, No, en la temporada después de la Serie B, si no me equivoco. fue una temporada en la que no pasaron la fase de grupos. Ajá. Que fue Y la cayeron, temporada y cayeron como 2009, terceros. 2010. Sí. 2023-2024. Ah, 2023-2024, la más reciente, claro. Y llegaron a semifinales y perdieron con el Sevilla. Correcto. Antes de esa temporada, si no me equivoco, En 2000, con Conte. con Conte. Que correcto. también cayeron en semifinales, Sí. creo, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Que el rendimiento en Europa League ha sido bueno. Una Recopa de Europa, muchachos, yo sé que este tema no lo hemos hablado, pero a mí la Recopa de Europa me gusta como competencia. Sí. Me gustaría que volviera. Sí. La Recopa de sí, Europa, sí. muchachos, de hecho, haciendo la comparación, ¿no? Y por supuesto, salvando las distancias, vendría a ser ahora una Europa Conference League. Tal cual. Similar, solo que la Recopa de Europa agrupaba a los campeones de las copas Claro. locales. En este caso, la Copa Italia, la Copa del Rey, la FA Cup y así sucesivamente de cada liga. Sí. Pero bueno, vamos a suponer que actualmente es la Sí, bueno, Conference League, ¿no? realmente sí se pudiese hablar, como dices tú, Ángelo, de que la Conference es Haciendo una... sí, Yo creo una que similitud. está entre Conference y Europa League, porque una cosa interesante, Sí. que la Copa UEFA ha estado, bueno, Europa League, antes Copa UEFA, Sí. siempre ha estado, pero la Supercopa de Europa, antes la jugaban el campeón de la Champions y el campeón de la Recopa. Es correcto. No claro. la jugaban. No la jugaba con el campeón de Europa. Ahí de Europa hay League. como, Sí. una connotación que me imagino que le quiso dar la UEFA en su momento. Sí. Seguimos con el palmarés de la Juve.
Tiene una Copa Intertoto también, Correcto. que es un torneo extinto de la UEFA, que no lo jugaban los equipos que no llegaban a Champions y Europa League jugaban la Intertoto en el verano. Entonces es como Sí, una era como copa pretemporada, ¿no? Pretemporada a nivel UEFA. Una Algo copa así. de Sí. pretemporada Sí. oficial. Sí. Eso. Y también tiene 2 Supercopas de Europa Sí. y 2 Copas Intercontinentales. Sí. Que la Actual jugaba. Mundial de Clubes. Actual Mundial Claro. de Clubes. Bueno, la Copa Intercontinental, la diferencia que tenía es que la jugaba el campeón de Champions y el campeón de la Libertadores. No entraban las otras No. confederaciones. Sí. El Mundial de Ya. Clubes. Eso fue lo que hizo la FIFA con el Mundial de Clubes, ¿no? Que ahorita este torneo se vuelve a llamar Copa Intercontinental. Es correcto. Y el Mundial de Clubes es este nuevo formato que se va a estar jugando en 2025, que Sí. es como un mundialito. Es Sí, correcto. es un mundialito de selecciones de. O sea, que hay más de clubes, títulos de en clubes. disputa ahora, ¿no? Hay Para más. que los clubes, Sí. en este caso, el ganador de Champions Claro. o ganador de Libertadores, también aquí en América, puedan pues ampliar su vitrina. Sí, sí. Hoy en día el fútbol no para. No señores, para. No para. No, para. es como igualmente la finalísima, muchachos, ¿no? Claro. Esta copa que también volvió con el campeón de la Eurocopa y el de la Copa América. Y la un Nations League también. Ellos. Que- Correcto. Y al final también es lo que le interesa ver a la gente. Sí, claro. Los mejores equipos a nivel de selección. Europa y Y Latinoamérica, América. Sudamérica. Sí, correcto, Sudamérica. Entonces, ahí Félix, está la justificación. Vamos a darle el privilegio al señor Gustavo Silva de que Bueno. nos hable del palmarés del Milan. Sí, por favor. cuéntame. Wow, gracias. Estoy agradecido por esta premisa, señores. El Milan tiene 52 títulos con 19 ligas, 5 Copa Italia, Poquito. 7 Champions League con 11 finales disputadas. Interesante esto. Eso Sí. quiere decir que el Milan tiene muy buena averaje en Champions. Sí, correcto. Fíjense que el Milan ha jugado 11 y ha ganado 7. Es decir, ha perdido 4. Cuatro. Mientras que la Juve ha jugado 9 finales y ha perdido 7. Y ha ganado 2. ¿Sabes? Por ahí Gustavo sí. metiendo No, esa pero, leña. ojo, Ah, pero, Félix. claro, Pero es verdad. igualito. A ver, es verdad. De eso se trata Claro. el episodio, porque Sí, sí, sí. esto lo estamos viendo a nivel internacional. Sí. En Liga Doméstica pasa todo lo contrario. Correcto. 2 recopas de Europa con 3 finales disputadas. 5 Supercopas Europa con 7 finales disputadas. Sí. 2 Copa Latina, que era un torneo que no era organizado por la UEFA, sino por las federaciones de Portugal, Francia, España e Italia. Ahí vemos si se quiere incluir o no, pero bueno, a veces lo cuentan, a veces no lo cuentan. También había otras copas, estaba la Copa Latina, la Copa Mitropa y había otra copa, ahorita se me da el nombre, que, bueno, no era de la UEFA, pero igual, digamos, cuenta como título. Como un título internacional. en el palmarés. De hecho, muchachos, haciendo un paréntesis, si no me equivoco, hasta antes del 2014, 2000, no estoy seguro si antes del 2014 o antes de que viniera, digamos, esta hegemonía del Barcelona, ¿no? En su momento con Pep Guardiola y posteriormente Luis Enrique, el Milan era el equipo más titulado del mundo. Sí, más a nivel internacional. Ante nivel nivel internacional era el internacional. equipo que tenía más títulos a nivel Sí, mundial. después el Barça lo alcanzó, El Barça lo Madrid alcanzó y el Madrid. y bueno, el Madrid ya ahora se despegó. superó, claro. Pero dentro de todo creo que el Milan está en el top 3. Seguro, Top 3 claro o que top sí. 4 de... Sí. O top 5. Alargar un top 5 allí Claro. también importante, ¿no? Claro. Para concluir, el Milan tiene 3 copas intercontinentales Sí. con 7 finales disputadas Sí. y un mundial de clubes. Sí. O sea, sin duda que un palmarés bastante rico en cuanto a torneos internacionales, muchachos, ¿no? 100%, 100%. De hecho, 100%. viendo más o menos también ese, como dice Gustavo, ¿no? Averaje entre Champions, 7 Champions disputadas, ganadas, y 5 también Supercopa de Europa ganadas, te habla de que el Milan cada vez prácticamente que ganaba la Champions, también hacía doblete, en este caso ganando la Supercopa. Sí. De hecho, hasta este año, que el Real Madrid ganó la última edición Sí. de la Supercopa Europa. Al Atalanta, de hecho. Al Atalanta, a un equipo italiano. Sí. Los equipos que estaban empatados en esa primera posición de más cantidad de títulos eran Real Madrid, Y Barcelona Milan. y Milán. Correcto. Todos sí. con 5, ahorita ya está el Real Madrid con 6. Entonces eso estamos hablando, muchachos, de que el Milan no gana en Europa desde el año 2007. Sí. Y recién ahorita es que el Madrid lo está pasando por lo menos en el tema de la Supercopa. Sí. O sea,
hay un bagaje ahí importante. Sí. Ahorita, Ángelo, yo quiero que tú nos cuentes, pues. Seguro. Con mucho gusto, con mucho Sobre el gusto Inter, y sobre el Inter, entusiasmo el tercer sobre el equipo. Inter de Milán, muchachos. Sobre todo entusiasmo, ¿no? Sí, tiene 20 ligas. Los Nerazzurri tienen 20 ligas, Hay que superaron al Milan. Hay que hacer una acotación sobre Sí. las 20 ligas. Sí. Una de esas ligas es de la temporada 2005-2006, Sí. que la había ganado la Juve, la descendieron y se la dieron al Inter. Sí, por el tema Calciopoli, ¿no? Por, Pero por el tema Calciopoli. Yo siento que es injusto porque la temporada anterior, Claro. también 2004-2005, no tiene ganador. Porque los primeros dos clasificados eran Juventus y Milan y los dos estaban involucrados en el tema del Calciopoli. hubo ganador ese año. Al año siguiente sí le otorgan el título al Inter, que quedó de segundo, pero a mí me parece injusto porque si se sabe que el torneo, el campeonato, estaba amañado con varios clubes, Lo lógico era que no participaran esos clubes. Claro. Lo lógico era que no se asigne campeón. O que no se hubiese asignado campeón. Exactamente. No, o anular la participación de esos clubes que estaban involucrados en el amaño de los partidos, o en su defecto, suspenderlo y que no hubiese Sí, campeón. sí, o Había una, modalidad. o una liguilla Pero también bueno. de los equipos que no estaban metidos en el tema del Calciopoli. De todas maneras, muchachos, Sí, bueno, ahí está. Ahí Sí. está hay que contarlo como parte de su palmarés. Lo cierto es que el Inter tiene 20 ligas, superó al Milan en esa casilla, ambos tenían 19. De hecho, ya al llegar a 20 ligas, el Inter tiene una estrella más en su escudo, ¿verdad? También tiene 9 Copas Italia. Está en esa misma categoría allí Bueno. de segundo lugar, ¿no? Sí. En cuanto a más ganadores en esa Con la Roma competición. Con también, la Roma, sí. correcto. 8 Supercopas de Italia, 3 Champions League y 6 finales disputadas. también está muy Recordemos bueno. que el Inter, bueno, la última final perdida ante el Manchester City, ¿no? Pero la verdad es 50-50. Pero un averaje de 50 y 50. Inclusive tienen mejor averaje que la Juventus. Pero Claro. es que la Juventus sí tiene más finales jugadas, pero 50-50. No, pero pero 50-50. Una cosa importante, y perdón que te interrumpa. Sí, el Inter tiene 6 finales que no son para nada Malas. para nada malas, por No, supuesto. para nada. 2 de esas en el siglo XXI, pero antes de eso hay que irse a los años 60 para conseguir Sí. otra final del Inter. Estuvieron muchísimo tiempo sin dominar en Champions, Sin porque en dominar. Europa League sí dominaron bastante en los años 90. Sí, también, bueno, para finalizar acá, muchachos, sobre el Inter de Milán, tiene 3 Europa League, 5 finales disputadas. De hecho, el Inter en Europa League, muchachos, la última final que disputa en la temporada 2019-2020 la pierde ante el Sevilla. Sí. Que Lamentablemente es allí el máximo ganador. el máximo ganador ante del el Sevilla, torneo. nada que hacer, ¿no? Un Ya lo partidazo, decía, fue un partidazo. Claro, 3-2. 3-2. Y como decía Félix, el Sevilla también sacó de la última Europa League a la Juventus, la última Europa League que Sí, disputó claro. la Juventus. Sí. O sea, es un equipo que, bueno, sin duda, el rey de ese torneo, ¿no? El Y Sevilla. le ganó a la Roma después la final. Y le ganó Así la como Roma, que sí, señor, de Mourinho, ¿no? sacándose a todos los italianos. Bueno, ese ya lo hablamos en el episodio anterior, una partido hoy con polémica, pero bueno. sí, en fin. bastante. 2 copas intercontinentales, muchachos, y un mundial de clubes. Importante también destacar que el Inter es el único equipo italiano que ha logrado un triplete en la Sí, es temporada verdad. 2009-2010 Con de la mano Mourinho. con José Mourinho. Claro. El único equipo italiano que ha ganado un triplete y que, bueno, se suma a esa corta lista, ¿no? de equipos que lo han ganado. Celtic de Glasgow, PSV Eindhoven, el Bayern de Múnich y el Barcelona que tienen 2, Sí. entre otros equipos que también figuran. Sí, ese quizás es el mayor hito en la historia del club. Del club y yo creo que hasta del fútbol italiano a Claro, cuanto, es muy a difícil. cuanto pudiéramos ponerlo, muchachos, como un asterisco, de verdad, como que ha sido también uno de los máximos hitos del fútbol italiano en su historia. Sí, sí, porque Un ganar, campeón Claro. que gane triplete. Sí. ganar un triplete no es nada sencillo. Tienes que estar jugando 3 torneos a un nivel muy grande. Muy grande. Jugar en contra de las lesiones de los jugadores. Sí. O sea, tienes que preparar partidos prácticamente diario, porque juegas torneo local y Copa Italia fines de semana, algunos días de semana, y Champions o Europa League días de semana. Es difícil. No, realmente difícil. Eso de jugar Copa los fines de semana solo pasa en Inglaterra. Muchachos, no pudo, vamos a decir así, lamentablemente el Inter sí, no pudo no pudo ganar, mejor dicho, la Supercopa de Europa de esa temporada, cae ante el Atlético de Madrid. Sí.
En ese Atlético de Madrid donde Radamel Falcao García estaba en un modo Bueno, desatado. pletórico. Sí, está ves que ese Atlético... Que venía de ganar la Europa Sí, League. Bueno, sí, la sí. Copa UEFA, ¿no? En ese momento. Y gana finalmente el Mundial de Clubes ante el equipo TP Mazembe. Así que bueno, tiene realmente sí, un tiene buen un- historial. Y para cerrar ese ciclo dorado de Mourinho en el Inter, muchachos, sin duda, de los mejores entrenadores de la historia, hay que decirlo. Sí, de los mejores sí, entrenadores sí, de la sí. historia, del calcio y del club. Por esa Y temporada. el Sí, fútbol bueno. mundial también, Sí. diría yo. A ver, una acotación importante que quería hacer sobre el Inter también. Digamos, el Inter ganó 2 Champions en los años 60. Correcto. En esa época todavía no existía la Supercopa Europa. La Supercopa Europa se empezó a jugar en el año 1973. Sí. Y, o sea, lo más probable es que el Inter las hubiese ganado. Sí. Eso hay que decirlo y por eso quizás esa diferencia Seguramente importante con los otros 2 clubes que sí tienen Supercopas de Europa. Muchachos, Así es. bueno, vimos los títulos. Hay otra cosa que hay que considerar importante. Vamos a hablar de el mejor equipo italiano en Italia, que yo creo que, bueno, Por decisión unánime. Sí. Yo por decisión creo unánime, no hay que... unánime Sí. es la Juventus. El Sin único duda. punto que tiene el Inter a favor ahí es que es el único equipo Sí. que no ha descendido Claro. en la Serie A. El único, atención ahí, el único equipo que no ha descendido en toda la Serie A, en su historia. Y claro, la Juventus la descendieron por ese tema. Claro. Digamos, deportivamente no descendió. Y el Milan también ha descendido. Sí, pero el Milan descendió una vez Por mérito deportivo. y, ¿Qué es? y otro por tema de Ay, De apuestas deportivas. Exacto. De repente muchas personas no lo saben o no lo dominan, muchachos, pero es que es importante destacar que el Milan es, vamos a decir así, 2 equipos. Antes de Berlusconi y después de Berlusconi. 100%, Antes de Berlusconi, 100%. antes de Berlusconi, el Mire, equipo yo creo prácticamente no existía, yo creo muchachos. que ¿Sabes? cualquier fanático del Milan Sí. sueña con ese Berlusconi después de Berlusconi. Y Porque- sueña, yo creo que actualmente con un posible hasta regreso. Sí, Capaz de por Casta, eso sí, mismo, por eso Berlusconi, mismo, cierto. porque Pero- se ve que el rendimiento ha bajado mucho. Claro, y la Pero época ahí ahora. Yo creo también- también, muchachos, sin temor a equivocarme, esto sí hay que decirlo, el mejor presidente de un club en la historia del calcio. En la historia del calcio, sí. O sea, es que su época dorada es algo impresionante. Y, Ojo, y más que- allá también hay que decirlo, más allá de que el Milan haya perdido también en los años 90 2 finales ante el Marsella y ante el Ajax, fue todo lo que dominó en esa década, muchachos. Y jugadores, Desde- y sobre todo jugadores. En los 90 y en Sí. los 2000, lo que el Milan dominaba era una Sí, sí, cosa sí. de locos. Y ojo, sobre todo jugadores para selecciones que brillaron en mundiales. Sí, o sea, era lo mito el Milan Sí, en totalmente. ese momento. Sí, a ver, Decía Félix. la Juve podría tener algo similar con el tema de la presidencia de Agnelli. De Agnelli, sí. Y me quedé con lo del triplete, porque la Juventus en esos 9 años que dominó la liga Italiana, entre, sí. entre 2012 y 2020, Sí. 2019, Con Allegri y Conte, ¿no? con Conte Allegri y Sarri que ganó y Sarri también que por ganó. ahí. Sí, sí. La Juve estuvo a punto de ganar el triplete 2 veces. Sí, bueno. perdió pero las es dos que- finales pero con es que Barça y con Real Madrid. La Juventus, muchachos, en Europa y... A ver, no lo Bueno. tomen a mal los fanáticos de la Juventus, pero es que en Europa realmente el equipo le falta, ¿no? Dar esa última tecla. Sí. Porque es un Sí, equipo sí, que sí. además ha tenido muy buenas plantillas. Recordemos la última final que pierden ante el Real Madrid. La Juventus llegaba a esa final como el equipo menos goleado, es decir, la mejor defensa, con Bonucci, Barzal y Chiellini. Sí. Y le endosan un 4-1 en la final. Entonces, Ahí- Inclusive empezaron ganando el juego con la chilena de No, Mandzukic. por cierto, No, fue Juventus... para el empate. Fue, al fue, final. fue empate, ¿no? Pero el segundo tiempo Sí. fue un desastre y dicen que pasó algo en el vestuario. Sí, con paréntesis Allegri. ahí para decir que bueno, en esa Juventus estaba Tomás Rincón, jugador Sí, de vino que tinto, jugó muy poco, pudo pero haber bueno. ganado esa Champions y convertirse en el único venezolano hasta ahora en la historia en ganar el torneo. En ganar Sin la jugarlo, Champions. pero. Importante esa acotación. Bueno, pero una Ojo, acotación. sí, pero. A ver, también esa Juventus le tocó jugar contra el Barcelona Sí, en 2015 y sí, el sí. Real Madrid en 2017. Que el Barcelona Félix del 2015 ha sido uno de los mejores Barcelonas también Barça, de claro. la Uf, historia. 100%. O sea, ese fue el año que explotó Messi, Neymar, Suárez. Sí, Sí, bueno, la MSN, la- el punto la más MSN, álgido del tridente, ¿no? 100%. Entonces, a ver, a la Juve, a lo que iba. Le ha tocado bailar como la más fea.
pero estuvo a punto de ganar el triplete 2 veces. Sí, O sea, sí. ahí eso te habla un poquito un poquito no, yo creo que De lo bastante consistente que ha sido y Claro. la hegemonía tan grande también que tiene dentro del tiene. fútbol muy italiano. complicado. Y a diferencia del Milan y del Inter, o sea, el Inter sí lo logró, es verdad. Sí. Y este año hay que recordar, el Inter está en carrera por los 3 títulos. Sí, señor. Y es candidato a ganar la liga principal, el candidato a ganar la copa principal Sí, y señor. uno de los grandes candidatos a ganar Sí. la Que Champions. por cierto, Félix, le toca ahorita, estamos grabando este episodio, muchachos, y ya el Inter clasificó a los cuartos de final de la Champions, Sí. ya están los cruces definidos, Félix. Va con el Bayern Múnich. Sí, y reeditando la final del... Del 2012 o Dato- 2011-2012. Dato curioso que justamente ayer me salió porque estaba haciendo una nota para Ogol Mío. Pueden visitarnos ogolmio.com. Sí, señor. El Inter jamás ha sido eliminado, jamás ha perdido una llave de eliminatoria con el Bayern Múnich en la Champions League. Atención a ese Jamás. dato. Estadística. Está la final del año 2009. 2010, sí, 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 2010, 2009-2010. que ganó 2-0 el Inter. Correcto. Y al año siguiente se vieron en octavos de final. Ganó el Inter también. Y ganó el Inter, ganó en el Allianz. Sería la tercera vez que se enfrentan en Sería Champions, ¿no? en eliminación directa. En Se han visto en eliminación. fase de grupo. Sí. Y ahí si tú ves el balance, bueno, el Bayern tiene más partidos ganados. Sí. Pero al final lo que cuenta Bueno, cuando es choque directo es clasificar. Claro, ¿no? y clasificar. Y otra cosa, muchachos, importante, como bien decía Félix, actualmente el Inter puede ser el único equipo que pueda dar la cara por el calcio, ¿no? En esta temporada. En Champions, En en Champions. Champions. Sí, en Champions. Tenemos que tomar en cuenta que en Europa League siguen vivos Lazio y Roma. Lazio Y en y la Roma. Conference, la Fiorentina. Claro, tiene que todavía hoy, como estamos grabando el Sí. episodio del podcast, Justo horas antes de que se jueguen esos partidos. horas ¿no? antes de que se jueguen esos partidos, bueno, estaremos allí muy atentos y bueno, posteriormente en el tercer episodio haremos ese repaso breve de cómo les fue, ¿no? A los italianos, pero a priori pudiese haber inclusive hasta un triplete de italianos en Italia, Sí, en nuevamente. estos torneos internacionales, ahora que le preguntaste, Bueno, que hay- ya lo hubo en su momento, ya lo- Félix, hay algo- con hay el algo- Inter, Roma y Fiorentina, pudiendo ganar. Hay algo importante y es el rendimiento de Lazio y Roma en la Europa League. Sí. Vienen muy bien, vienen jugando muy bien. La Fiorentina en Conference League y el Inter está jugando muy buena Champions. Cuidado, ojo, Félix, Es la cuidado. mejor defensa del torneo. Sí, sí, cuidado. Gustavo, ya que, y Félix, no, muchachos, ya que hablas justamente de Roma y Lazio, es importante también hablar un poco de la Roma y Lazio en este momento, muchachos, de lo que ha sido pues el fútbol italiano, ¿no? A ver, digamos, si dejamos de lado Inter, Juventus y Milan en general como equipos italianos, yo creo que el mejor equipo de Italia es el de Roma. Entre Roma y Napoli, Y ¿verdad? Napoli está la cosa. Ahí está la cosa Porque entre esos dos. Podemos revisar rapidito aquí Sí. los títulos también, que fue lo que hicimos con Juventus, Milan e Inter. Sí, sí, sí. La Roma tiene 16 títulos, 3 ligas, Sí, correcto. 3 ligas, no hay Copa Italia, 2 Supercopas de Italia, una Conference League y una Copa de Feria. Jugó una final de Champions, eso es importantísimo Sí. porque la final de Champions yo creo que te da un prestigio. Sí. O sea, ni Napoli, ni Lazio, ni ningún otro equipo de los fuera de ese top 3 que hemos mencionado ha llegado a la final de la Champions. Sí. Han llegado otros equipos, como han la llegado Sampdoria, la por Sampdoria ejemplo. y la Fiore. Y la ya. Fiore. Y La ya, o sea, Sampdoria que pierde contra, en los años 90, muchachos, pierde el Barça. contra el Barcelona, bueno, del Dream Team. sí, el Dream Team de Cruyff. Sí. Después tenemos a la Lazio, bueno, con 16 títulos también, pero solo tienen 2 ligas. 7 Copa Italia, 5 Supercopas de Italia, tienen una Recopa de Europa que la ganaron en los 90 Sí. y una Supercopa Europa Correcto. que ganaron. La Lazio de los años dorados con Sven-Goran Eriksson, ¿no? Así mismo Que en es. paz descanse también el técnico sueco, que bueno, sin duda, uno de los mejores entrenadores, hay que decirlo. Después más adelante podremos hacer hasta un top, muchachos, de los mejores entrenadores en la historia del calcio. Y seguramente no va a faltar ni José Mourinho, que ya lo mencionábamos, ni Sven-Goran Eriksson. Vengo- Hay algo importante que quiero acotar aquí con el tema Lazio-Roma. Y es lo que ha... En Roma hay algo interesante. Sí. Porque obviamente también Lazio, pero más que todo Roma, es un equipo, sin contar los 3 más duros de Italia, que ha exportado muy buenos jugadores a la selección italiana. Sí. Y yo hice una lista y se las quiero compartir. Háblanos, los datos de Guzzi. Sí, señora. Vamos a inaugurar un segmento que diga los datos de Guzzi. Sí. Porque- Escuchen esto, ojo, porque al final, cuando armas una plantilla de una selección, pueden haber jugadores de cualquier equipo de la liga, ¿vale? Correcto. Pero escuchen estos nombres pesados que ha exportado la Roma para la Azzurra en su historia. Atención a Gustavo Silva.
Francesco Totti, Sí, señor. Bueno, el mejor jugador de la historia de la Roma, pues. Daniele De Rossi, Francesco Totti, paréntesis, el segundo máximo goleador histórico de la Serie A, muchachos, sin ser delantero centro. Claro. Es un dato Importantísimo. lapidario, muchachos. Para los delanteros centros es un Oh, dato lapidario. il capitano. Sin duda. 100%. Daniele De Rossi. Sí. Pedro Manfredini, Luca Toni, mítico Luca Toni, Simone Perrotta. Campeón del mundo. Escuchen este nombre, Damiano Tomasi. Sí, Damiano Tomasi. Antonio Casano. Dirigente anteriormente en la Federación Italiana de Fútbol, Damiano Tomasi. Sí. Marco Del Vecchio, Marco Del Vecchio. Sí, Vincenzo Montella. Sí, el aeroplanino, ¿no? aeroplanino, Lo sí. recordamos ahí, Félix. Bueno, en el Milan, como entrenador, ¿no? Pero como jugador muy bueno, ganó la liga. Sí, señor. Sí. Giuseppe Gianniani en los años 80 Sí, señor. y Alessandro Florenzi. Era Ojo, el último jugador más importante de la Roma y también en la selección, vamos a decirlo así, de los italianos, ¿no? De los italianos. Bueno, también por ahí se puede colar Brian Cristante. sí, pero no sobre era todo- tan consistente. Pero sobre todo porque Brian Cristante estuvo en el último europeo que gana Sí, es la verdad. selección italiana. Es verdad, parte Entonces, del- por allí eso es importante. Podría- Sumar- y Mancini podría ser. De hecho, Gianluca Mancini. si no me equivoco, muchachos, Florenzi fue parte de esa convocatoria o iba a ser parte de esa convocatoria y se lesionó. Él se lesiona él se- Sí, en, no en- jugó en la- en la el Euro, 2020, ¿verdad? ¿no? Correcto. En Inglaterra, sí, él se lesiona. Y, bueno, también no, los dos jugadores, los últimos dos jugadores que les voy a nombrar, no forman parte de la selección italiana, pero el peso Sí. a nivel de selecciones... Importante. Como Rudi Völler en Alemania, la Alemania de Sí, los 90, sí, total. finales de los 80, principios de los 90. Sí, señor. Y Edin Dzeko con Bosnia y Herzegovina, que es una selección pequeña, pero es un emblema en su país. Y Edin también. Dzeko, uno de los máximos y yo creo de los mejores goleadores que ha tenido la Roma en los últimos años, muchachos. Y yo Delantero total. a esa lista de extranjeros agregaría a Gabriel Batistuta. Sí, señor. Que, Claro. él jugó con la Fiorentina. es Y cierto, con la Lazio. Pero en la Roma ganó. En Ganó la liga. Roma ganó, sí, señor. Ganó la liga. Sí. Fue destacado el Gabriel Omar Batistuta, ¿no? A ver, Seguimos avanzando. yo les quiero preguntar una cosa. Porque, bueno, yo di mi opinión, pero no sé si ustedes están de acuerdo. ¿Cuál es el mejor equipo de Italia si excluimos a Juventus, Milan e Inter? Ok, vamos también a decirle a la audiencia, muchachos, a las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube de Ogo el Mío, que se involucren también y que dejen sus comentarios. Que nos digan también cuál es el mejor equipo italiano de la historia para ustedes, dentro de Italia, fuera de Italia, y cuál sería el mejor dentro de Italia, bueno, y fuera también, ¿no? Si no estuviese Milan, Inter y Juve. En mi caso, me quedo también con la Roma, muchachos. Pero la Roma, ojo, la pongo ahí a nada, medio Pero apelo escalón con el Napoli, muchachos. Porque Sí. el Napoli también... A ver, otro dato importantísimo de la Roma es que solo ha descendido una vez. Sí, y no por solo eso. una vez, sino que pasó un año en serie B y subió. Aparte que O sea, el le resto- tengo, no sé por qué, pero le tengo como también cierto cariño a la Roma, ¿no? O sea, la Roma es de esos equipos que no, o sea, que no me disgusta pararse adentro, porque yo creo que actualmente ya, y bueno, hace varios años, muchachos, ya en Italia también hay un Big Six como en Inglaterra, ¿no? Sí. La Roma forma parte Sí, de eso. 100%. Y de hecho, a mí también me empezó a gustar mucho la Roma, muchachos, cuando en el temporada 2007, ¿no? Estaba Luciano Spalletti en ese momento, de hecho. Esa Roma también era habitual en Champions, era una Roma interesante. La que perdió con 7 goles contra el Manchester United. Esa Roma Claro, estamos bueno, hablando. pero más allá de ese No, no, partido, yo sé, más allá de ese partido, muchachos, le ganó al Real Madrid, Sí. le ganó al Porto, ¿no? Era una Roma muy interesante. Y era habitual, era habitual, con Mancini, el jugador italiano, brasilero en aquella época. Sí. Simone Perrotta, uno de los jugadores favoritos de Gustavo. Mirko Hoy Vucinic dicen que también. se trajo los Sí, guayos de sí. Simone Perrotta. Ay, no. Pero- Me vine en zapato normal. Pero una Roma interesantísima que de verdad desde entonces pues le guardo cariño y Sí, la no, pongo y allí si feliz. consideramos las últimas temporadas, los equipos que le pelearon el título a esa Juventus que ganó 9 títulos consecutivos eran Roma y Napoli. No se lo peleó ningún otro. Sí, señor. Porque Milan e Inter estaban en un hueco, pues. En Y ese es, hueco. que de hecho, Félix, lo conversábamos el otro día también off the record, ¿no? Si no hubiese existido Milan, Juve e Inter en la Serie A, la Roma sería el equipo con más Serie A. sí.
porque tendría 16 títulos. Considerando los O segundos puestos. Los segundos puestos, o sea, los subcampeonatos. Y estaría muy parejito con el Napoli también. Sí, Yo estaría considero, parejito, entonces- yo considero que, bueno, por ahí los resultados hablan de que la Roma Sí. es el cuarto y mejor equipo de Italia, pero yo me voy a decantar más por el Napoli. Por lo que ha hecho el Napoli sur de Italia, y el sobre señor Gustavo, todo, sí, exactamente, siempre polémico. por la supremacía que siempre hubo hasta los años 80, mediados de los 80, entre el norte de Italia y el sur de Italia, Sí. lo que hizo el Diego también, y sobre todo en estos últimos años, Sí. del 2000 para acá, ha sido un equipo que se ha venido desarrollando muy bien. Sí. Y Gustavo, lo que acabas de decir es importante. Yo creo, muchachos, también que más allá a ver, de Milan, Inter, Juve, ¿no? Este tema de los mejores equipos de Italia, lo que hizo Diego Armando Maradona en el Napoli, me parece que no lo ha hecho ningún otro jugador en Italia. Es que llegó de un O sea, grandísimo club Como una estrella mundial a un club que no había ganado. que no había ganado nunca. nada, que no existía había ganado. prácticamente, las cosas como son, ¿no? Un equipo que prácticamente no existía, los puso en la palestra mundial, los llevó a flote, quizás Ellos tenían una Copa Italia en el 62, nada más. Sí. Pero De resto, lamentablemente yo creo que historias como esas ya no las podemos ver. Con el fútbol como está ahorita, Actualmente es complicado. como lo perciben los jugadores. Sí, es complicado. A ver, Maradona no es que ganaba mal en el Napoli, ¿no? Pero definitivamente tenía mejores Sí. opciones. Y Sí, decidió sí, irse a sí, ese sí. club. Entonces, eso no lo vamos a... O sea, eso es un gesto de amor, una cosa ahí que pasa... Muy grande, ¿no? Inexplicable actualmente. No lo Sí, vamos a ver. sí. De verdad es poco probable que lo veamos. Y por allí también, bueno, salvando las distancias, ¿no? Se pudiera colar también el impacto de Ricardo Kaká en el Milan. Para mí... Balón de Oro, por cierto. Sí, sí, y tomando ese impacto como sudamericano, ¿no? Como brasileño. Claro. Maradona argentino, Kaká brasileño. Creo que no lo hemos visto tampoco en otro equipo. De repente en la Juventus, un sudamericano con ese mismo impacto, A ver, no recuerdo. Porque Dybala fue un Paulo grandísimo- Montero, quizás, Paulo Dybala. Para mí, yo creo que Carlos Tevez. Carlos Tevez. Carlitos Tevez esa primera temporada. Juan Pero Guillermo con la Juve. Cuadrado. Fue una también, locura. bueno. Fue una locura Carlitos Sí. Tevez. Que, por cierto, la Juve le robó el fichaje del Milan allí. Eso fue una Sí. cosa Pero impresionante. yo creo que Bueno, también, sí, mejores yo condiciones. me decanto también, como dice Félix, lo que hizo Dybala en la Juventus Una cosa impresionante. es una cosa impresionante. Y ahorita lo O sea, estamos viendo. O sea, ahorita es uno de los mejores jugadores de la Serie A. Sí, total. Con lesiones encima y todo. O sea, la Roma sin Dybala no juega. Sí, total. Muchachos, yo quiero redondear Sí. rápidamente. Yo sé que ya hablamos Inter, Milan, Juve. Pero yo creo que un dato diferenciador Ajá. es los encuentros directos. Sí, y no correcto. tanto el balance, que, bueno, es importante, pero los partidos más importantes disputados entre estos tres equipos y a dónde se han decantado. Así es. Porque, bueno, la Juve lidera el registro histórico contra el Milan y contra el Inter, contra los dos. Ha ganado más veces, el equipo más ganador de Italia, es Sí, así. sí, sí. Pero curioso que contra el Milan jugó una final de Champions y la perdió. Bueno, La empataron, final de ¿no? Manchester, ¿no? De Old Trafford. La final del año 2003 que terminó 0-0. Sí. Final italiana, en fin, pues tenía que terminar 0-0. En penales gana el Y Milan, se ¿no? decidió en tanda de penales. Sí. Luego jugó 5 finales de Copa Italia con el Milan, le ganó 4 y el Milan solo ganó 1. Y hay 3 finales de Supercopa, 2 de Juventus, 1 de Milan. También hay una final de campeonato en el año 1906, hace más de 120, casi 120 años, y el Milan digamos que ganó eso para ganar la liga. Sí. Entonces, si hacemos el balance, ¿ustedes qué prefieren? Se los pregunto a ustedes, se los pregunto a la audiencia también. ¿Prefieren ganarle 4 finales de Copa Italia, 2 finales de la Supercopa y perder una final de Champions League? ¿O te basta con ganar la final de Champions League para decir, mira, el balance se inclina más? Yo soy más de la liga doméstica. O sea, yo prefiero ser el mejor en liga. En liga. Pero Sí. considerando aquí, Sí. estamos hablando de Copa y Supercopa. ¿Tú prefieres ganar esos 6 títulos que le ganó la Juve al Milan Sí, sí. antes que ganar una Champions? Sí, sí, 100%. Fijo. Sí, sí. Ok. ¿Tú? No, yo preferiría la Champions. Es que la Champions es más difícil. Claro, La Champions, yo- claro, y- porque y la- son los mejores de las del mejores mundo. ligas. No, y de... Bueno, Pero en liga haces un nombre en el país. Sí, dejas un a nombre ver, en el país. y te vuelves sólido porque, claro, eres como que yo soy el mejor de mi país. Exactamente. Sí, y llegas con esos galones, ¿no? Con esa jerarquía, importante. Pero también es importante, y yo creo que está prácticamente al mismo nivel, muchachos, por ejemplo, ganarle una final a un Real Madrid,
a un Barcelona, Eso es un peso a un muy Bayern Múnich, es un a un peso muy Manchester grande. United, Claro. a un Liverpool, ganarle a un equipo de esos, la final, viendo también el camino que tiene que atravesar el club, ¿no? Para llegar hasta allí. Claro. Es Mira, algo señores, que hay que quitarse el antes de que sombrero. se me olvide, yo quiero darles este dato, también es importante. Sí. Como la Juve desciende por el Calciopoli, bueno, tiene menos partidos Sí. en serie A. Una temporada. Bueno, exacto. Milan también. 38 partidos exacto. menos, claro. Sí. Pero miren, 3.107 partidos con 1.704 victorias. Inter tiene 3.146 con 1.592 victorias. Hay Un una equipo, brecha. como ya veníamos hablando, Hay que una nunca gran ha brecha. descendido, el Inter de Milán. El Milan, 3.085 partidos con 1.501 victorias. El averaje de la Juve en Liga Sí, es Es algo impresionante. Descomunal. es algo Descomunal. Y volvemos a repetirlo por, creo que más que obvio, decisión unánime para los tres. Es el mejor equipo de Italia. De Italia, sí, sí. Y, a ver, la otra discusión sería, es lo que les comenté al principio del video. Yo creo que el Inter no entra en esta discusión porque no es, por lejos, el mejor equipo de Italia. No lo es No. históricamente. Para Sí nada. lo es en la actualidad, creo Sí. yo. Y en competencias europeas, yo creo que no es ni siquiera mejor que la Juve. Hablando aunque de eso- tenga una Champions más. Hablando de eso, muchachos, ¿no? Acá revisando también unos datos, ¿no? Que tengo para ustedes, compartirlo con la audiencia también. La Juventus es el equipo italiano que también ha participado en más ediciones de UEFA Champions League, Y es el equipo. superando al Milan y al Inter, con 38 participaciones, ¿no? Eso es importantísimo. Claro. 28 veces de esas 38 participaciones ha llegado a la ronda de eliminación directa. Dato Sí, importante. sí. Eso Un tiene peso. Como dices tú, un averaje muy Sí, importante. eso tiene peso. Y ya decía Félix, ha disputado 9 finales, perdido 7 y ganado 2. ¿Ok? Y también es el equipo italiano con más victorias en Champions League. Correcto. Tiene más victorias que el Milan. Que el Menos Milan. títulos, pero más victorias. Pero más victorias en general, claro. También hay que tomar en cuenta que hubo, digamos, una era, en ese, sobre todo cuando la Juventus dominaba Italia con Massimiliano Allegri y Antonio Conte, ¿no? Que disputaron la Champions de manera consecutiva todas esas temporadas, mientras que el Milan no. El Milan tuvo un tiempo sin ir a Champions. Sí, sí. Entonces por allí obviamente se amplió ese margen, ¿no? Siempre. El Milan, muchachos, ha participado en 32 ediciones de Champions y ha llegado 25 veces a ronda eliminatoria. También unos datos interesantes, más que Claro. interesantes. El Milan cuando llega a semifinal casi siempre llega a la final. Casi siempre llega a la final y ha disputado, ya decíamos, 11 finales, ha perdido solamente 4 y ha ganado 7, ¿no? Y el Inter ha participado en 25 ediciones de Champions, ya ustedes ven ahí la diferencia menor, ¿no? Con relación a Inter y Juve, y solamente ha estado 21 veces en la ronda eliminatoria, ¿no? Sí. Ahí yo creo que ahí está todo dicho. O sea, Sí, ahí está el todo Inter es dicho. un grandísimo equipo, pero Sin yo duda. de verdad, porque siempre está esta discusión, cuál es mejor, yo creo que no entra ni siquiera en comparación. Ahora, Lo que pasa es que el tema ahora- también es que el fanático se acuerda siempre es de lo actual. Sí, Claro. Y actualmente el mejor equipo a nivel de juego es el Inter de Milán. Es el Inter, Sí, es el sí, Inter. sí, sí. O sea, ahí estamos de acuerdo. 100%. O sea, la Juventus históricamente es el mejor equipo de Italia. Sí. Ok. Ángelo, disculpa, tú le has invitado a nuestra audiencia a suscribirse. Sí. ¿Sí? Ok. Porque Yo se lo son- repito otra vez, por favor. Suscríbanse y así. Sonó a regaño. No, bueno. No, Silva. Uno. Regañando a la audiencia. ¿Cómo Dale, puede ser? se lo No, es imposible. No, pero sí los invitamos a que se suscriban, ¿no? Que le den like al video, que compartan, que comenten. Mira, y en nuestras redes sociales también, @ogolmío, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Y la página web, Y la página web, www. .ogolmio.com. Ahí está. Todo esto que les estamos diciendo de verdad, eso está en la página. Para los lectores empedernidos del fútbol italiano. Así mismo es. Y ya lo decía Gustavo, muchachos, hablando en ese tema actual, yo creo que desde hace unos 4 años para acá, 5 años para acá, Consistentemente. el mejor equipo italiano en Ya. Europa ha sido el Inter de Milán. Ahora- o sea, porque además que de repente no ha ganado el título, ¿no? Que se espera, la Champions en este caso. Estuvieron a punto contra el City, pero no lograron. Pero muchachos, juega bien el Inter. Sí. Es un equipo Ojo, que juega sí, bien, que sí, domina el rival. Transiciones muy Y rápidas. que muy rápidas, sí. ningún equipo de los grandes de Europa quiere enfrentarse actualmente al Inter. Ni Real Madrid, Barcelona, en fin. Entonces, A ver, yo sí creo que en los últimos años el mejor representante italiano en competencias europeas es la Roma.
que lo comentamos en el episodio anterior. Sí. Es verdad que el Inter tiene esa final de Champions y está esa cosa latente de que es bastante probable de que llegue a alguna final pronto. Sí, sí, o por lo menos a semifinales este año, quizás a la final. Está cerca, Sí, está sondeando ese terreno. Pero lo de la Roma es consistencia. O sea, Sí, es consistencia. la Roma tiene esa final de Conference League, esa final de Europa League perdida y siempre en semis de Sí, Europa League. sí, Félix, pero es que ese es el detalle, ¿no? Yo creo que se puede ver a la Roma como hasta el momento como esa segundona, ¿no? Ese equipo Claro. segundón Claro, y que no que al termina final, de dar el golpe sobre la mesa, y que al final, claro, que lleva tiempo sin jugar Sí. Champions también, a eso iba. que Al su final, gesto, que su gesta más importante en Champions en los últimos años fue haber eliminado al Barcelona con esa remontada Sí. heroica en el Olímpico de Roma. Sí, sí. Semis de Champions no es cualquier cosa. No, no es tampoco, cualquier cosa. Pero a ver, es lo que, Pero es lo es que eso, le al falta. final- Le al falta un final- poquito más de participación constante en Champions, nuevamente. Unos 3, 4 años seguidos nuevamente participando en la competición, enfrentándose a los mejores del continente, sacando resultados importantes. Y yo creo que por ahí sí vamos a terminar de medirla. claro, en al la fin- mesa de mira, los al grandes. final la Champions vende más que la Europa League y que la Claro. Conference. Y es más difícil. Y es más mucho más difícil, difícil. claro. Pero lo que dice Félix es muy claro. A nivel de consistencia, la Roma no hay que dejarlo No hay que dejarla por atrás. detrás. Y No, que el para Inter nada. la temporada pasada, que llegaba como finalista de Champions Sí. también, estaba hasta la misma idea que está este año. Va a la final, le tocó el Atlético. Y hasta ahí llegó. Y hasta ahí llegó, Sí. siendo mejor que el Atlético, porque el Inter jugó una mejor llave, pero falló demasiado. Falló demasiado. Y se terminó resolviendo en penales. Bueno, yo quería redondear los últimos datos sobre estas comparaciones directas sí. entre Milan, Inter y Juventus. No sé si ustedes los tienen ahí a la mano, me pueden echar una mano con ¿Cómo esto. no? ¿Cómo no? Claro. Milan e Inter, más allá de los partidos jugados, partidos claves en finales. Una final de Copa Italia que me sorprende, que Sí. solo sea una entre estos dos, que son dos grandes. Sí, en el año 76. ¿Quién la ganó? 77. La ganó el Milan. Correcto. Tenemos 3 finales de Supercopa Italia, una de esas disputada este año. El balance es para el Milan. Sí. Dos ganadas y una perdida. perdida. Una que ganó el Inter 3-0 en el 2022-2023. Así es. Y hay un bonus de Champions, que siempre va a estar el bonus de Champions a favor del Milan. Jugaron 3 veces en Champions League, en fases de eliminación directa, por supuesto, que es la única forma que se pueden enfrentar equipos Sí. del mismo país. Semifinales 2002-2003, clasificó el Milan, le ganó la final a la Juventus. A la Juventus, correcto. Curioso que el Milan clasificó con gol de visitante, aunque los dos compartían el mismo estadio. 0-0 la ida, 1-1 Sí. la vuelta, pero Es una curiosidad, pero obviamente Sí, son bueno, parte ya- de las reglas del torneo, ¿no? De la Eran las Pero competencia. reglas. hace ya 4 temporadas que ya no. 4 o 5 temporadas que Sí, ya no. Que ya temporada. eliminaron Ya finalmente eliminaron, eso. sí. Que para mí, sinceramente, muchachos, un alivio tremendo, ¿no? lo del- Lo más Eso, justo. sí, es lo más justo. Eso de que el gol de visitante tuviese un valor por 2. Sí, algo inaudito, ahí realmente. como que yo creo que se descubrió la fórmula de cómo clasificar y al final perjudicaba mucho. Al equipo que cerraba en casa. Sí, y no solo eso, el fútbol ofensivo, Al que fu- la gente quiere ver goles Claro. y todo esto. Cuarto de final 2004-2005, ganó el Milan, ahí Correcto. con un resultado un poquito más abultado, el tema de la polémica de las bengalas en el campo. 2-0 y 3-0, sí. 3-0 Sí. Ya el Milan estaba ganando ese partido, pero al final fue un 3-0 Sí, sí, sí. administrativo. por Administrativo, decirlo, sí. como una sanción. Y las semifinales de la temporada 2022-2023, que el Inter por fin le pudo ganar al Milan en Champions. Ahí hablamos nuevamente de dominio rossonero. Sí. Y lo último, Juventus-Inter, muchachos. La Juventus tiene una brecha muy grande en cantidad. A lo que se conoce como el derby de Italia, ¿no? Lo que se conoce como el Derby de Italia, porque en el momento en el que se catalogó así, Sí. eran los dos mejores equipos de Italia. 110 triunfos de la Juventus frente a 73 Triunfo del Inter, ¿no? del No, Inter. Estamos hablando de más de 30. Sí, sí, de triunfos por encima, ¿no? Sí. Realmente aquí el averaje es impresionante a favor de los bianconeri. Pero Ahí en finales la cosa está mucho más pareja. Correcto. 3 finales de Copa Italia, 2 para la Juventus, 1 para el Inter. Y las 2 Supercopas que han jugado las ganó el Inter. Así es. Entonces, yo creo que ya es momento de redondear. Sin duda. Yo creo que, a ver, está bastante claro. El mejor equipo italiano, Por decisión unánime. el mejor equipo italiano es la Juventus. Sin lugar a Sin dudas. El mejor equipo italiano en Italia es la Juventus. Sí, El mejor equipo italiano en competiciones europeas es el Milan. es el Milan. El mejor equipo en la actualidad, el mejor equipo italiano en la Es el actualidad Inter de Milán. es el Inter de Milán. Y bueno, Llegó el momento más difícil. Creo, ¿verdad, Félix?
la pregunta más complicada de Sí, todas. sí, sí. Que por supuesto, la audiencia aquí también juega un papel clave. Queremos que sean los protagonistas y que nos digan a través de los comentarios cuál es esa pregunta. ¿Cuál es el equipo para ustedes mejor del fútbol italiano? de la historia, ¿no? De la historia. Una pregunta... Es durísimo, durísimo. Pero ahí yo creo que lo que hay que considerar es cada uno como persona, de que él se le da prioridad, que considera que es más valioso. ¿Títulos nacionales o títulos internacionales? Si nos decantamos por la segunda opción... el Milan sería el mejor de la historia. El Milan, sí. Italiano, claro. Porque, o sea, la cantidad de finales que ha disputado, Sí, el protagonismo que ha tenido en Europa es importante. Es importante. Es el segundo máximo ganador de UEFA Del Champions torneo. League. Sí, señor. Entonces, ahí ya es cuestión de gustos. Sí. ¿Qué te gusta más? A mí me gusta también el tema del dominio en la liga. Claro. Y la brecha es importantísima de la Juventus con No, Inter y con es Milan. una brecha, De muchachos, 17 títulos. gigante, O sea, gigante. una cosa que probablemente no vamos a ver ni a Milan O ni sea, a Inter superando a la Juventus nunca. Duplica, muchachos, duplica la Juventus en título a lo que es Inter y Milan. Sí, si sea, sumamos, sí. si sumamos los títulos de Inter y Milan solo así, Pudieran... Es la única pudieran- manera. imagínense. No, es tremendo. entonces, a ver, para mí es difícil decirlo, Sí, total. pero yo creo que es la Juventus el mejor equipo italiano Sí. de la historia. Y esto no sería una discusión si la Juventus hubiese ganado un par de Champions más. Sí, coincido totalmente, ¿no? Es más, muchachos, teniendo 3 Champions, no vayamos lejos, ya con una más, es verdad, una cuarta, una más, 2 Sí, más. y ahí la cosa se pone muy cerrada. Claro, entraría yo creo de calle, ¿no? En ese tema con mejor italiano de la historia. Además que también recuerden que el ganar la Champions te abre la ventana de jugar 2 competiciones más como claro. son la Supercopa de Europa y ahora el Mundial de Clubes también. Que bueno, no necesariamente para este nuevo formato Mundial de Clubes La Copa Intercontinental que vuelve a ser. es correcto, no necesariamente tienes que ganar la Champions para ir, Claro. siendo Claro, el caso sí, de sí. Italia, ¿no? Sí. Porque tiene 2 participantes en esta edición del verano que se va a jugar en Estados Unidos, ¿no? Va a estar la Juventus y el Inter de Milán. Pero, porque ahora es un tema del ranking UEFA, Del ¿no? ranking UEFA de las últimas 5 temporadas. Sí, entonces, pero sí, ahí creo que no hay debate tampoco, ¿no? Lo que ha hecho la Juve es importante. Y es que también si nos ponemos a ver, o sea, realmente a veces uno también critica mucho al equipo que pierde las finales, ¿no? Y uno se dice, bueno, pero la perdió, la Juve es el que tiene más finales perdidas en Champions. Pero también hay que tomar algo en cuenta, que pocas veces se menciona, es el hecho de llegar a la final. Llegar a la final, muchachos. sí, sí, Es sí. un Mérito en sí camino, mismo. un camino tremendo. O sea, no es algo fácil, ¿no? Llegar a una final de Champions. Para nada fácil. Y también, bueno, ahí la Juventus tiene su mérito a pesar de haber perdido 7 ediciones. ¿Tú, Gusi? Mira, me quedo 100% como decía en Aunque el corazón del diga podcast. otra cosa. Sí, o sea, yo me voy a quedar con Juve en Italia, Milan a nivel Europa, internacional, Inter, el que está ahorita Dominando el fútbol. el fútbol italiano. Se ve que es un equipo sólido, compacto, de transiciones muy rápidas y Milan en este momento, Juve en este momento están en reconstrucción y les ha costado mucho. Veo más claro la reconstrucción de la Juve antes que la del Milan. Pero bueno, eso lo dejamos para otro episodio. señores. Pero ¿cuál es el mejor de la historia entonces? El mejor de la historia para mí, la Juventus. Me quedo con la liga doméstica. Perfecto. Ser y tener el emblema de que eres el mejor equipo de tu país, Es algo que no tiene eso es precio. algo que no tiene comparación Sí. con nada. Claro, porque entonces, imagínense algo, muchachos, ¿no? Italia es Coliseo Romano, Italia es Torre de Pisa, Italia es pizza, es pasta, es calzone, en fin, tantas comidas, ¿no? La gastronomía. Pero Italia también es Juventus. Es así, a nivel futbolístico es así. Italia es Bianconeri. Es así, realmente. A ver, si tú te vas digamos, al plano, es más, vamos a hacer aquí una analogía, ¿no? Un niño que está en el colegio, ¿no? Y le toca exponer sobre Italia y entonces habla de esto, gastronomía, lugares históricos, ¿no? Que el Coliseo Romano es una de las maravillas del mundo y tal y cual. Y entonces vas al punto deportivo, la Juventus de Turín. Sí, 100%, porque Es al así. final el deporte es cultura Es cultura. y parte del deporte en Italia es
La Juventus. Sí, Y coincidimos. otra cosa importante, ya para ir cerrando, Sí. siempre la fanaticada, va a haber más fanáticos de los equipos que más ganan. Correcto. Lo curioso es, y aquí queda bien marcado, la Juve es el equipo que tiene más fanáticos dentro de Italia, y el Milan es el equipo que tiene más fanáticos fuera de Italia. Y eso justamente se da por este tipo, por esta diferenciación. Sí, lo que pasa, muchachos, también es un tema de que siento que el Milan es, en ese caso, ¿no? Es un equipo más global. O sea, Internacional, es internacional. Siento que el Milan es una marca, exactamente, Sí. Félix. El Milan es Como una el marca United, a nivel pues, que mundial. el United también. Como el United, como el Real Madrid, el Milan está al nivel de esos clubes como marca mundial. De hecho, bueno, una de las más recientes colaboraciones icónicas que también le da un empuje tremendo al Milan, muchachos, es esa colaboración entre Milan y Yankees de Nueva York. Sí. O sea, es el mejor equipo de la historia del béisbol de Estados Unidos, con uno de los mejores equipos del mundo también de la historia, el Milan. Tiene que ver algo el dueño. El dueño, claro, Porque la propiedad, tiene pero ese tipo de muchachos, de colaboraciones son importantísimas, son claves. Claro. Es igual que cuando el Milan tenía en su momento al jugador japonés Keisuke Honda. Claro. Eso era importante por el marketing del club en Japón. ¿No? Ahora el Milan también tiene un mercado americano o norteamericano muy grande, con Pulisic, con Santiago Jiménez, con Musa. Son jugadores de la selección norteamericana y de la selección, bueno, de Estados Unidos y de México. O sea, todo eso es importantísimo Para el tema para del- seguir sumando también aficionados en el tema del mundo, ¿no? Sí. Bueno, muchachos, nos toca despedir ya este segundo episodio de esta serie de podcast de O Gol Mío. Les recordamos, se pueden suscribir a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales @ogolmio, Así es. visitarnos en nuestra página web ogolmio.com. Le damos las gracias a la Universidad Monte Ávila por prestarnos los espacios para esta grabación. Le damos las gracias también a Naudi García que está aquí en los controles. Y bueno, muchachos, Ángelo, Gustavo, nos vemos en el próximo episodio, ¿será? Sin duda. Claro que sí. Un lugar siempre para compartir Una las mejores conversación opiniones muy amena siempre sobre con el ustedes, fútbol muchachos. italiano. Sí. Hasta la próxima.